El potenciómetro. ¿Qué es? Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica, con cursor y de al menos tres terminales. El usuario al manipularlo obtiene entre el terminal central y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total. Se comporta como un divisor de tensión o voltaje. Como el resto de las resistencias, hay dos tipos de construcción del potenciómetro: impresas, realizadas con una pista de carbón o de cement sobre un soporte duro como papel baquealizado, que es cartón presspan, fibra de vidrio baquealita, etc. La pista tiene sendos contactos en sus extremos y un cursor conectado a un patín, que se desliza por la pista resistiva. El otro tipo de construcción de las resistencias son las bobinadas, consistentes en un arrollamiento toroidal de un hilo resistivo, por ejemplo, constantán, con un cursor que mueve un patín sobre el mismo. Hay varios tipos de potenciómetros. Según su aplicación se distinguen varios tipos. Potenciómetro de mando. Son adecuados para su uso como elemento de control de la tensión en los aparatos electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento. Por ejemplo, el volumen de un aparato de audio. Potenciómetros de ajuste. Controlan la tensión preajustándola normalmente en fábrica. El usuario no suele tener que retocar, por lo que no suele ser accesible desde el exterior. Existe tantos encapsulados en plástico como sin cápsulas. Y se suelen distinguir potenciómetros de ajuste vertical, cuyo eje de giro es vertical, y potenciómetros de ajuste horizontal con el eje de giro paralelo al circuito impreso. Y según el tipo de variación de las resistencias, están las variaciones lineales. La resistencia es directamente proporcional al ángulo de giro, denominados con una letra B. Variación logarítmica. La resistencia depende logarítmicamente del ángulo de giro, denominados con una letra A, según normativa actual, anteriormente B. Variación senodial. La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Dos potenciómetros senodiales solidarios y girados 90 grados proporcionan el seno y el coseno del ángulo de giro. Pueden tener topes de fin de carrera o no. Variación antilogarítmica. La resistencia es directamente proporcional a 10 con potencia el ángulo girado. Potenciómetros multivuelta. Para un ajuste fino de la resistencia existe potenciómetros multivueltas, en los que el cursor va unido a un tornillo desmultiplicador, de modo que para completar el recorrido necesita varias vueltas del órgano de mando. Hay tres tipos de potenciómetros de mando. Los potenciómetros rotatorios se controlan girando su eje, son los más habituales, pues son de larga duración y ocupan poco espacio. Los potenciómetros deslizantes. La pista resistiva es recta, de modo que el recorrido del cursor también lo es. Han estado de moda hace unos años, se usan sobre todo en ecualizadores gráficos, pues la posición de sus cursores representa la respuesta del ecualizador. Son los más frágiles con los rototarios y ocupan más espacios. Además, suelen ser más sensibles al polvo. Potenciómetros múltiples. Son varios potenciómetros con sus ejes coaxiales, de modo que ocupan muy poco espacio y se utilizaban en instrumentación, autorradios, etc. También existen los potenciómetros digitales. El funcionamiento de este es más complicado que los potenciómetros de mando. ¿Cómo funcionan los potenciómetros? Manera detallada. El potenciómetro de mando tiene tres terminales: terminal 1, terminal 2, que es el variable, y el terminal 3. En el terminal 1 pasa la corriente por un material resistivo. El terminal 2, que es el variable, le pone el límite al material resistivo. Dependiendo de dónde se ubique este cursor en el material resistivo, limitarán el paso de la corriente eléctrica, que provocará una caída de tensión, y el terminal 3 es el cierre del circuito.